Mi hermana dijo que yo era una mentirosa. Pero sus hijos empezaron a hacer preguntas y ella perdió el control. Mi sobrina preguntó por qué su mamá decía que siempre me metía en líos. Pero que mis maestras me adoraban. Le dije que de niña era más bien callada y evitaba problemas porque no me gustaba llamar la atención. Siempre respondía con lo justo y con la verdad, sin muchos rodeos. Ahí empezó a notarse la grieta. Se veía que empezaban a darse cuenta de que algunas historias de mamá no cuadraban. No pasó mucho tiempo antes de que los niños comenzaran a cuestionarla directamente. Mi sobrino mencionó nuestro paseo al museo y preguntó por qué nunca les había contado que a mí, de niña, me fascinaba la ciencia. Mi hermana lo minimizó, pero al dejarlos en casa, noté la tensión en su cara y entonces llegó el incidente de la reliquia familiar. Mi hermana siempre decía que yo había roto una figurita de porcelana que estaba en la repisa de la abuela. No había pensado en eso en años, hasta que mi sobrina lo mencionó un día que salimos. Ahí caí en cuenta de que tenía una foto de esa misma figurita intacta en mi cuarto de niña. Años después de que supuestamente la rompí, ese fin de semana imprimí la foto y la llevé conmigo. Y claro, durante una comida familiar, los niños volvieron a sacar el tema. Mi sobrina, siempre curiosa, le preguntó a su mamá cómo la había roto si en la foto seguía intacta cuando yo ya era grande. Mi hermana se quedó muda, completamente descolocada. Mis papás intervinieron enseguida diciendo que eso ya no importaba y que había pasado hace mucho. Pero el daño ya estaba hecho. Mi sobrina no se lo tragó y mi sobrino se veía totalmente desconfiado. Esa cena fue un desastre. Los niños siguieron preguntando, no solo por la figurita, sino por otras historias que mamá les había contado. Y cada vez mi hermana se ponía más nerviosa. En un momento le gritó a mi sobrina que dejara de interrogarla. Obvio que mis papás salieron a defenderla, pero los niños no lo dejaron pasar. Después mi hermana me apartó y me acusó de lavarle el cerebro a sus hijos, de estar en su contra y de hacerla quedar mal. Le dije que no les había dicho nada que no fuera verdad. No me creyó y se fue furiosa diciendo que esto lo iba a arreglar. La próxima vez que vi a los niños estaban más callados de lo normal. Les pregunté si todo estaba bien y mi sobrino dijo que su mamá estaba actuando raro, regañándolos por cosas pequeñas y castigándolos si hacían preguntas. Mi sobrina susurró que su mamá les dijo que no podían verme más si seguían preguntando por el pasado. Me rompió el alma, pero no lo mostré. En cambio, les dije que podíamos hablar de lo que quisieran cuando estuvieran listos. Salí de casa de mis padres con el pecho apretado. Todavía sentía el eco de la mirada de mi hermana clavada en mi nuca. Mezcla de miedo, rabia y culpa. Caminaba por las calles adoquinadas de Alcalá en sin rumbo, como si cada paso me alejara de una vida que ya no reconocía. Apenas eran las 8 de la noche, pero el cielo se cubría de nubes oscuras, presagio de tormenta o de revelación. Ahora sé que aquella tarde fue el punto de no retorno. Nunca imaginé que 3 simples preguntas de mis sobrinos desenterrarían tanto veneno. Lucía y Mateo, con inocencia infantil, descubrieron grietas en los relatos que mi hermana llevaba años repitiendo. Y yo comencé a verme a través de esos ojos pequeños. Esa niña silenciosa, amante de la ciencia, que siempre decía la verdad, aunque no le traía más que problemas. Recordé mientras avanzaba a mi abuela en su salón lleno de porcelanas. Ahí, entre luces cálidas y polvo de recuerdos, se sentaba a abordar historias. A veces mentiras piadosas, otras tapaderas, pero sabía, porque lo había sentido, que algo estaba mal en lo que contaban sobre mí. No lo había pensado en años hasta que mi sobrina lo sacó a relucir.
La figurita que me acusaron de romper. Aquella pieza preciosa estaba intacta en la foto impresa que ahora sostenía en mi mano. Crispada por la rabia y el asombro, en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no sería la hermana callada. Reuniría mis pruebas, ordenaría mis recuerdos, haría temblar el castillo de mentiras que ella construyó y tal vez, solo quizás entendería por qué lo hizo. Volví a casa con la foto arrugada en el bolsillo. Mis padres ya dormían. La casa olía a cena fría y reproches contenidos. Entré en mi antiguo cuarto, el que aún mantenía intacto mi escritorio lleno de libros de física, cuadernos manchados de fórmulas y aquella caja de 20 años atrás donde guardaba cartas de una amiga de la infancia. La abrí con manos temblorosas y encontré algo que no esperaba. Un pequeño cuaderno con mi letra de niña lleno de sueños de ciencias y dibujos de cohetes. En una de las hojas garabaté: nunca quise llamar la atención, pero quiero conocimiento. Respiré hondo. Recordé cada momento en que mi hermana minimizaba mis logros. Cada vez que ponía en duda mi inteligencia frente al resto de la familia. Mi padre fingía no ver. Mi madre bajaba la mirada. Siempre tuve la sensación de ser la buena chica callada, la que nunca levantaba la voz. Pero esa misma virtud la usaron en mi contra. De pronto comprendí que todo era parte de un plan. Hacerme ver como irresponsable, como la negra oveja. El silencio se rompió con un golpe en la puerta. Era mi sobrina, Lucía. Me observó con ojos brillantes, mezcla de curiosidad y cautela. Tía, dijo con voz suave, ¿por qué guardas esa foto? No sabía si agradecer la pregunta o sentirme culpable por arrastrar a los niños a esto. Lucía, es que me di cuenta de que algunas cosas que me dijeron cuando era pequeña no eran verdaderas. Y quiero que entiendas por qué es importante preguntar y no creerse todo lo que te dicen. Ella asintió y su mirada era firme, como si en ese instante supiera que algo muy grande estaba a punto de cambiar. Al día siguiente los llevé al Museo de Ciencias donde solía ir de niña. Observé cómo sus ojos se iluminaban frente a los planetas y los microscopios y recordé la excusa que mi hermana dio cuando me prohibieron ir. Para que no te metas en líos. Mentira. La verdad era que le molestaba que yo sobresaliera. Empezaba a ver el patrón. Por la tarde regresamos a casa. Mi hermana apareció con cara tensa, sin saludarme. Los niños guardaban silencio incómodo. Mi madre estaba en la cocina moviendo té sin mirarnos. La noche me llevó de nuevo a mi cuarto. Saqué la foto de la figurita. La puse junto al cuaderno y empecé a anotar qué historias encajaban. Cuáles no. Fechas, lugares, testigos. Empecé a construir el puzzle de la verdad y al hacerlo sentí un poder extraño. No era rabia ni odio. Era justicia. Sutil, implacable. Cuando guardé todo en un sobre, sentí el palpitar feroz de lo que estaba por venir. Sabía que el siguiente paso sería enfrentarla delante de todos. Porque ya no quería solo reparación. Quería que cada mentira que construyó se desmoronara. La tormenta comenzó afuera sobre los tejados de Alcalá. Mientras yo escribía la última línea. Esto no va a salir sin que tú lo sepas. Sentí un escalofrío y en ese instante supe que mi próxima decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. Di un paso hacia la puerta de mi cuarto. Allí estaba esperando, la mirada de mi hermana atravesándome el cristal del marco. No dijo nada, pero un estremecimiento recorrió su espalda. El silencio lo dijo todo. Mi hermana se quedó allí en el pasillo con la espalda recta, las manos cruzadas y la mirada fija en mí. No dijo una sola palabra, pero no hacía falta. Ese silencio ya lo conocía demasiado bien. Era el mismo con el que me castigaba de niña cuando se sentía amenazada. El mismo que usaba para hacerme sentir culpable por existir.
¿Qué quieres? Pregunté sin rodeos, aunque por dentro me temblaban las piernas. ¿Qué estás haciendo con mis hijos? Soltó con voz baja y contenida, como si temiera que alguien más escuchara. ¿Qué estás buscando? La verdad. Solo eso. La verdad no es lo que tú crees, dijo ella, casi con lástima, pero sin lograr disimular el desprecio. Me reí por lo bajo. Era irónico que ella hablara de verdad después de todo. Llevaba años contando una versión torcida de quién fui, tergiversando momentos, acusándome de cosas que jamás hice. Y ahora que sus hijos comenzaban a preguntar, a mirar con otros ojos, la verdad le parecía peligrosa. No vine a pelear contigo, continuó ella. Solo te advierto, deja esto aquí. No quiero que vuelvas a meter ideas raras en la cabeza de Lucía y Mateo. Ideas raras como preguntar por qué me acusaron de romper una figurita que sigue entera en una foto. De años después, el impacto fue inmediato. Sus mejillas palidecieron. No sabía que tenía esa foto. Me miró como si acabara de traicionar una ley familiar no escrita. ¿La mostraste? Todavía no. ¿Y qué ganas con todo esto? ¿Qué esperas? Verme arruinada. Que mis hijos me odien. No necesito que te odien, Inés. Solo que dejen de vivir en tus mentiras. Ella retrocedió un paso, bajó la mirada y, por un instante creí que iba a llorar. Pero no, volvió a alzar la cabeza, endurecida como siempre. Te arrepentirás, dijo, y se marchó, dejando atrás el leve aroma de su perfume mezclado con veneno. Esa noche no dormí, me quedé revisando mis diarios antiguos, los que escribí entre los 11 y los 16 años. Páginas llenas de silencios disfrazados, de sentimientos que nunca compartí. Había anotado con detalle cómo me sentía cada vez que Inés me humillaba frente a la familia. Cómo manipulaba situaciones para hacerme quedar mal. Una entrada me detuvo. Hoy me castigaron sin excursión por romper un jarrón que ni toqué. Inés lo rompió, pero dijo que fui yo. Nadie me creyó. Mamá dijo que me merecía aprender a no tocar lo que no es mío. Era 2005. Ese jarrón aún debe estar en casa de mi tía Leonor. Tal vez incluso reparado. Sentí un nudo en el estómago. Tenía que ir allí. Había más piezas de este rompecabezas escondidas en los rincones de la familia. A la mañana siguiente llamé a mi tía. Hacía años que no hablábamos. Siempre fue distante, pero nunca me juzgó. Cuando le pregunté si podía pasar por su casa, su voz tembló un poco. Hace tiempo que nadie de la familia me visita. Marina, ven cuando quieras. Tomé el tren hacia Salamanca. 2 horas en silencio, repasando mentalmente cada palabra que había escrito en mis diarios, cada escena borrosa que ahora cobraba forma. Al llegar, mi tía me recibió con una sonrisa tímida, envejecida por el tiempo y por cosas no dichas. Comillas. ¿Buscas algo en particular? Comillas. Preguntó después de un rato tomando café en silencio. Sí. ¿Te acuerdas del jarrón que rompieron en tu salón? El azul con flores doradas. ¿Cómo olvidarlo? Me lo trajo tu abuela de Toledo. ¿Recuerdas quién lo rompió? La pausa fue eterna. Mi tía dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Sus ojos se encontraron con los míos, cargados de un peso antiguo. Tu hermana. Pero no dije nada. Tus padres me pidieron que lo dejara pasar. Dijeron que no querían más peleas entre ustedes. No lloré, pero una parte de mí se rompió. No porque me lo confirmara, sino porque en el fondo siempre supe que había sido así. Solo necesitaba escucharlo. ¿Por qué? ¿Por qué todos la protegían tanto? Pregunté sin poder evitar que se me quebrara la voz. Porque Inés siempre fue frágil, impulsiva. Tu madre decía que si no la cuidaban terminaría destruida. Pero al protegerla a ella, te dejamos sola a ti. Y de eso yo sí me arrepiento. No supe qué decir.
Me limité a abrazarla y en ese abrazo sentí algo parecido al cierre de una herida. Pero solo era una capa. Debajo había muchas más. Antes de irme, mi tía me dio una caja. Dentro había cartas de mi madre a ella. No las abrí. Ahí. Preferí llevármelas. Ya era suficiente por un día. Al regresar a casa, Inés me esperaba sentada en la escalera. Con los brazos cruzados me miró con una mezcla de desprecio y pánico. ¿Dónde estuviste? Con alguien que sí recuerda la verdad. Se levantó de golpe con los ojos encendidos. Tú no entiendes lo que estás haciendo. Estás destruyendo a esta familia. No, Inés. La mentira es la que la destruyó. Yo solo la estoy sacando a la luz. Me dio una bofetada. No me sorprendí. No reaccioné. Solo la miré. Gracias por mostrar quién eres. De verdad. Le dije en voz baja. Ella se fue. No volvió esa noche y mientras yo abría la primera carta de mamá a mi tía, un nombre apareció que no esperaba. Uno que no había escuchado en años. Y con ese nombre todo cambió. La carta era breve, escrita con una caligrafía temblorosa que reconocí al instante. La de mi madre. El papel olía a papel viejo y lavanda, como si el tiempo se hubiese quedado atrapado entre esas hojas dobladas. Querida Leonor, sé que no estás de acuerdo con cómo estamos manejando todo esto. Pero no podemos dejar que vuelva a pasar. No después de lo que ocurrió con Elías. Inés no lo resistiría. Ella no es como Marina. No tiene esa fuerza. No tiene esa contención. Por favor. No menciones nada. No a Marina. No a nadie. Es lo mejor para todos. Ana María. Elías. Ese nombre me atravesó como un rayo. No lo oía desde que era muy niña. Cuando alguien, creo que mi abuela, mencionó de pasada que era demasiado tarde para hablar de él. Nunca supe quién fue. En mi mente, Elías era un fantasma familiar. Un pariente lejano. Quizás alguien que murió joven. Pero ahora estaba en una carta secreta como una pieza clave del rompecabezas. Lo primero que pensé fue buscar en el árbol genealógico que una vez hicimos en el colegio. Estaba guardado entre mis carpetas viejas junto con dibujos, boletines y recortes de periódicos escolares. Lo encontré y ahí estaba. Elías Navarro. Nacido en 1979. Hermano mayor. Hermano. Me senté en la cama sin aliento. Nadie me había hablado nunca de un hermano mayor. Ni una sola palabra en toda mi vida. ¿Qué clase de familia borra la existencia de un hijo? Fui directo al teléfono. Llamé a mi tía Leonor con los dedos temblorosos. Tía, necesito que me digas quién era Elías. Ella suspiró largo. Por un segundo pensé que iba a colgarme. Marina, no deberías remover eso. Ya lo removieron ellos al esconderlo, respondí con voz firme. Era mi hermano. No. Silencio. Sí, dijo finalmente. Era tu hermano mayor. Tenía 6 años cuando tú naciste. Era un niño brillante, curioso, rebelde, pero había algo en él que no sabían manejar. Tu madre siempre lo dijo. Es demasiado para mí. Y un día desapareció. Desapareció. ¿Cómo? ¿Murió? No. Lo internaron. Me quedé congelada. ¿Dónde? En un centro psiquiátrico privado. Cerca de Toledo. Dijeron que tenía problemas de conducta. Pero nunca volvimos a saber de él. Fue como si lo borraran. El silencio del otro lado me taladraba el oído. Lo internaron con 6 años. Tenía 9 cuando lo sacaron de la casa. Tú apenas tenías 3. Inés tenía 5. Y desde entonces tu madre prohibió hablar de él. Dijo que era lo mejor para la familia. Me costaba respirar. Las lágrimas corrían sin pedir permiso. Me sentí como si alguien me hubiese arrancado un pedazo del alma sin que yo lo supiera. Elías era mi hermano y lo borraron como si nunca hubiera existido. Y entonces algo encajó, algo frío, preciso, todo lo que mi madre protegía en Inés.
todo lo que callaba. Tal vez Elías no era solo el hermano olvidado. Tal vez era el espejo que nadie quería mirar. Y quizás Inés había heredado más de él de lo que estaban dispuestos a admitir. Esa noche volví a revisar las demás cartas. Una en particular, escrita con prisas y manchada de lo que parecía haber sido café. Me estremeció. Leonor. Hoy Inés tuvo un episodio en la escuela. Golpeó a otra niña con una piedra. La culpa a Marina. La directora no la cree. Pero tu hermano ya habló con ella para suavizarlo. No podemos permitir que esto se sepa. No, después de Elías no sobreviviríamos a otro escándalo. Ahora todo tenía sentido. Las acusaciones, los castigos injustos, las historias manipuladas. Siempre había sido yo el chivo expiatorio. La pantalla, porque Inés no era solo la frágil. Era la que heredó la sombra que nadie quería ver y yo era el escudo. A la mañana siguiente me encontré a mis padres en la cocina. El ambiente era tenso, como si ya supieran que algo dentro de mí había cambiado. Mamá me sirvió café sin mirarme. ¿Dormiste bien? ¿Por qué me ocultaron a Elías? El silencio fue brutal. Papá dejó caer la taza. Mamá se quedó inmóvil. ¿Quién te habló de él? Preguntó ella sin alzar la voz. Tú, tus cartas. Se sentó lentamente. Por primera vez en mi vida vi a mi madre llorar sin intentar ocultarlo. Era nuestro hijo, pero nadie supo cómo ayudarlo. Nadie. Y cuando Inés empezó a mostrar las mismas señales, no sabíamos qué hacer. Nos asustamos y por eso me usaron para taparlo de ella. Ella no respondió. Pero el silencio lo dijo todo. Me fui de la casa sin decir adiós. Tomé un tren a Toledo esa misma tarde y al llegar frente al portón del hospital psiquiátrico, mientras miraba el cartel oxidado con el nombre Sanatorio Virgen de la Paz, una enfermera me miró desde dentro con los ojos muy abiertos. ¿Eres tú?, me preguntó. ¿Quién? Marina Navarro. Él preguntaba por ti todos estos años. ¿Quién? Tu hermano Elías. Mi corazón se detuvo. ¿Está aquí? Ella bajó la mirada. No, pero dejó algo para ti. Una caja. Dijo que algún día vendrías. Me entregó una caja de madera oscura. Al abrirla, lo primero que vi fue un dibujo. Mi rostro de niña hecho a lápiz firmado para Marina. La única que nunca me olvidó. No sabía cómo sostener esa caja. Era pequeña, de madera pulida, con bisagras que chirriaban como si quisieran hablar por sí solas. Dentro, además del dibujo, había una libreta gruesa y un sobre cerrado con mi nombre. No con mi apellido, no con una dedicatoria formal. Solo Marina, escrito con la caligrafía de un niño que nunca creció del todo. Salí del sanatorio con un nudo en la garganta. Caminé hasta un pequeño parque que había al lado de la estación. Me senté en un banco bajo un olmo seco y abrí el cuaderno. Estaba escrito como si fuera un diario, pero no con fechas precisas. Más bien con pensamientos sueltos. Frases repetidas. Dibujos obsesivos. Cada página era un mapa de una mente partida entre el deseo de ser amado y el miedo de ser olvidado. Mamá no me ve. Papá finge. Marina ríe cuando me escondo detrás de la cortina. Ella sí me ve, aunque no diga nada. Tenía 3 años cuando eso pasó. No recuerdo esa escena, pero él sí, y en medio del silencio que me impusieron, Elías me recordaba como su única conexión. Me derrumbé, pasé horas allí leyendo. A medida que avanzaba, la escritura se volvía más desordenada, pero también más lúcida. Hablaba de cómo los médicos le daban pastillas que lo hacían dormir durante horas. Como después de cierto tiempo nadie de la familia fue a verlo. Ni siquiera Inés decía que ella había nacido con la rabia por dentro. Que mamá la protegía no por amor, sino por miedo. Y luego lo más brutal. Un día Inés me empujó por las escaleras. Yo tenía 9, ella 5.
Dijeron que fue un accidente. Pero ella me miró mientras caía y sonrió. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Siempre supe que algo en ella no estaba bien. Pero nunca imaginé algo así. Aquello era otra cosa. No era simplemente una hermana celosa. Era alguien con oscuridad real. Peligrosa. Esa noche volví a casa con la caja apretada contra el pecho como si fuese un salvavidas. Me encerré en mi cuarto y volví a leer el dibujo como si sus trazos pudieran calmar el temblor que sentía por dentro. Dormí mal, soñando con escaleras, risas lejanas y ojos sin alma. Al día siguiente, todo estalló. Inés apareció en casa de mis padres como un torbellino. Golpeó la puerta con fuerza, gritando mi nombre. Mis padres intentaron calmarla, pero ella empujó a mi padre y entró como un animal herido. «¿Fuiste a Toledo?», gritó. «Sí, encontraste la caja». Sus ojos estaban desorbitados. Respiraba agitada. «La encontré», dije sin moverme. «Destrúyela. Tú no entiendes lo que eso puede causar». «Claro que lo entiendo. Por eso no la voy a destruir». Ella me miró como si quisiera matarme. Se abalanzó sobre mí, pero mi madre la detuvo. Era la primera vez que la veía enfrentarse a Inés. Por un instante, el mundo pareció invertirse. «Basta, Inés», dijo mamá con voz firme. «No más». Todos nos quedamos en silencio. Inés temblaba. Yo no sabía si llorar o reír. Después de años de protegerla, por fin mamá se había cansado. «Todo esto», murmuró Inés señalándome con el dedo. «Todo esto es por ti. Siempre lo fue. Tú eras la favorita de Elías. Tú eras la que todos amaban en secreto. Yo solo quería lo mío. Lo que querías, Inés, era destruir lo que no podías controlar». Respondí. Se derrumbó en el suelo. Lloró con fuerza, con rabia, con desesperación, pero a mí ya no me movía la compasión. La había gastado toda en mi infancia. Más tarde, en el salón, con mis padres frente a mí, tomé una decisión. Voy a contar la historia de Elías toda. «¿Qué quieres decir?», preguntó mi padre. «Voy a publicar su diario, su historia, su voz». «Ya basta de silencio. ¿Estás loca?», gritó mamá. «No puedes hacer eso». «Puedo y lo voy a hacer. No por venganza, por justicia, porque él me esperó toda la vida y yo no voy a fallarle ahora». Salí de la casa con la caja bajo el brazo, esta vez sin mirar atrás. Esa misma semana contacté con una editora local en Madrid. Le conté mi historia, le mostré el diario. No pasaron ni 2 días antes de que me llamaran de vuelta. Querían conocerme en persona. Estaban interesados. Pero la mañana en que debía viajar para esa reunión, recibí un mensaje anónimo por correo electrónico. Una foto Inés, frente a un hospital. No era el sanatorio. Era una clínica privada de salud mental. En la descripción solo decía: «No creas que esto termina contigo ganando». Durante unos minutos me quedé mirando la pantalla del portátil sin mover ni un músculo. La foto era clara. Inés, con el cabello recogido, gafas oscuras y una expresión vacía. Salía de una clínica privada en el barrio de Chamberí. No era reciente. Lo noté por la ropa, por el cartel antiguo del hospital, incluso por el tono del sol. Pero no importaba cuándo fue. Lo importante era por qué estuvo allí y quién sabía lo suficiente como para usar esa imagen en mí. Leí el mensaje una y otra vez. «No creas que esto termina contigo ganando». Mi primera reacción fue borrar el correo, quemar el diario, desaparecer. Pero no esta vez había pasado toda una vida callando por miedo. Ahora tenía algo más fuerte que el miedo. Propósito. Copié la imagen y la guardé. Luego me puse el abrigo. Cogí el tren a Madrid y fui directo a la editorial. Allí me esperaban 3 mujeres.
2 editoras y una directora de contenidos en una sala decorada con pósters de libros feministas y memorias familiares. Marina, tu historia no es solo potente, es necesaria, me dijo una de ellas. El diario de tu hermano, los recuerdos, las cartas, esto es un testimonio, un espejo para muchas otras personas. Queremos trabajar contigo, añadió otra, pero necesitamos saber hasta dónde estás dispuesta a llegar. Hasta el final, respondí sin dudar. Quiero que Elías tenga voz y si eso significa enfrentarme a mi familia entera, lo haré. Me fui de allí con un contrato preliminar en la mochila y una mezcla de vértigo y fuerza, ardiéndome por dentro. Por primera vez en mucho tiempo me sentía viva, no como una víctima, no como una sombra de mi hermana, sino como alguien que construía algo con sentido. Pero la tranquilidad no duró. Al volver a casa, noté que alguien había entrado en mi habitación. No faltaba nada, salvo la caja de Elías. El corazón me latía con violencia. Revisé cajones, armario, incluso debajo de la cama. Nada, desaparecida. Fui directo a casa de mis padres. Los encontré en el salón, más apagados que nunca. Mamá ni siquiera fingió una sonrisa. ¿Dónde está?, pregunté. Papá me miró sin entender. Mamá bajó la vista. La caja de Elías, comillas. ¿La tienes tú?, comillas. Insistí. No sé de qué hablas, dijo mamá. No mientas. La dejé cerrada con llave y ahora no está. Quizás debas dejar esto, Marina, dijo papá con voz quebrada. No todo lo que se descubre cura. No quiero cura. Quiero justicia. Me giré para irme, pero antes de cerrar la puerta, mamá dijo algo apenas audible. Fue Inés. Esa noche no dormí. Estuve despierta repasando cada conversación, cada visita, cada movimiento. ¿Cómo entró? ¿Quién le abrió? ¿Cómo supo que la caja estaba allí? Y entonces lo recordé. Lucía. Ella había venido el día anterior a dejarme un libro. Entró en mi cuarto, vio la caja. Tal vez se lo mencionó sin querer a su madre. No la culpo, no lo sabía. La mañana siguiente fui al colegio donde estudiaban mis sobrinos. Pedí hablar con la psicóloga escolar. Quería saber cómo estaban, si había señales de estrés o miedo. Lucía ha estado retraída, me dijo la orientadora. Dibuja muchas espirales. Se muerde las uñas hasta sangrar. Y Mateo ha comenzado a tartamudear. Sentí que se me rompía algo por dentro. Esos niños estaban pagando un precio que no merecían. Antes de irme, Lucía me vio desde una ventana del aula. Corrió hacia mí durante el recreo. Mamá está más rara que nunca. Dice que vas a destruirnos. No, mi amor, solo quiero la verdad. Anoche la oí hablar con alguien por teléfono. Dijo que si seguías te iba a hacer callar de verdad. Me arrodillé frente a ella. ¿Sabes quién era? Ella dudó. Creo que era el abuelo. El alma se me cayó a los pies. Mi padre también. ¿Él? ¿Estás segura? Sí. Lo llamó por su nombre. Le dijo, papá, tú prometiste ayudarme si esto se salía de control. Me quedé paralizada. Lo que pensé que era una lucha entre hermanas era en realidad algo mucho más profundo. Una alianza antigua, un pacto familiar para enterrar lo que les resultaba incómodo. Esa noche volví a casa y decidí dejar un anzuelo. Imprimí una copia del diario de Elías. No entera, pero sí las páginas más reveladoras. Las escondí en distintos lugares de la casa. Una en la cocina, otra en el desván, una más entre los libros de mamá y una en el buzón de la vecina chismosa. No podían borrar todo y mientras me servía un té, sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté una voz masculina, baja, susurrante. Si sigues, alguien más va a desaparecer. Y colgó. La llamada me dejó paralizada durante varios minutos. No por el contenido. Las amenazas ya no me sorprendían, sino por el tono.
Era una voz serena, sin rastro de ira ni urgencia, como si hablaran de algo inevitable, como si lo que venía después fuese una consecuencia natural de mis acciones. Apagué el móvil, saqué la batería. Sí, aún tenía uno antiguo para emergencias y lo metí en una caja de metal. No sabía si era paranoia o precaución, pero algo dentro de mí, una intuición primitiva, me decía que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en la tecnología. Me encerré en el cuarto, cerré las ventanas, corrí las cortinas y empecé a repasar todo desde el principio. La figurita, los diarios, Elías, Inés, la llamada, todo apuntaba al mismo lugar. Había una historia enterrada, un pacto familiar que no se limitaba a proteger a mi hermana. La protegían a ella porque sabían que si caía caían todos. Fui a casa de la vecina Amalia, la jubilada que adoraba estar enterada de todo. Toqué el timbre 2 veces. Ella abrió con su clásico delantal de flores y un cigarro en la mano. Comillas. ¿Tú me dejaste esto? Comillas. Preguntó mostrándome una de las páginas del diario que yo había dejado en su buzón. Sí, ¿lo leíste? Claro que sí. Ese Elías es tu hermano. Lo fue. Y todo esto es real. Más de lo que quisiera. Me miró con esos ojos sabios de mujer que ha visto demasiadas cosas. Hay cosas que no se deben ocultar, niña, y hay otras que se deben contar aunque duelan. Yo te voy a ayudar. Yo también sé cosas de mi familia. Tu padre y yo fuimos novios antes de que se casara con tu madre. No sé si lo sabías. No, no lo sabía. Vi cosas, Marina, cosas que me callé. Cosas que pasaban entre tu hermana y Elías. Cosas que después, de repente ya nadie mencionaba. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué cosas? Una noche lo vi salir llorando de tu casa con la cara marcada. Tenía unos 8 o 9 años. Me acerqué, le pregunté qué había pasado. Me dijo, Inés me castigó. Dice que yo no puedo hablar. Que si lo hago me va a volver invisible como al gato. Me quedé helada. El gato, un gato blanco. Tenía uno. Se llamaba Galileo. Lo recuerdo. Desapareció una noche. Todos dijeron que se había escapado. Pero yo lo vi. Vi a Inés arrastrándolo por el patio con una cuerda. Lo metió en una caja y al día siguiente nunca más se supo de él. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque tu madre vino a mi casa esa misma noche. Me pidió que no me metiera. Dijo que Inés estaba enferma y que todo se arreglaría. Me ofreció dinero. No lo acepté, pero entendí que era una guerra que yo no podía ganar. Sentí náuseas. Quise vomitar ahí mismo. ¿Y ahora? ¿Estás dispuesta a hablar contigo? Sí. Con la policía también, pero quiero protección. No soy tonta. Sé lo que esta gente es capaz de hacer. Le estreché la mano. Era el primer testimonio externo. Alguien que me había visto. Que había visto a Elías. Que había escuchado el horror. Esa noche decidí grabar un vídeo. Uno largo, en el que contaba todo. Con pruebas. Con fechas. Con nombres. Lo guardé en un disco duro y lo subí a una nube cifrada. Lo envié a 3 contactos clave. Mi abogada, la editora y Amalia. Con un mensaje claro. Si me pasa algo, este video debe hacerse público. El miedo había dejado de controlarme. Ahora lo usaba como motor. Al día siguiente fui al hospital donde trabajaba mi padre como consultor externo. Entré sin avisar. Lo encontré en el pasillo hablando con un colega. Necesito hablar contigo. A solas. Fuimos a una sala de descanso. Cerré la puerta. No le di tiempo de sentarse. ¿Tú sabías que Elías fue maltratado por Inés? Mi padre se quedó quieto. No negó. No preguntó. Solo bajó la cabeza. Ella era una niña, murmuró, una niña que arrastraba gatos con cuerdas. Que empujó a su hermano por las escaleras.
que me golpeó, que mintió durante años. ¿Y tú la defendiste? Tu madre no podía con otro hijo dañado. ¿Y yo qué era? Una sirvienta, una pantalla. ¿No lo entiendes, Marina? No era tan fácil. Pues ahora va a ser difícil. Salí antes de que respondiera. Lo dejé ahí con su bata blanca y sus pecados colgándole del cuello como un estetoscopio maldito. Al llegar a casa encontré a Lucía en el porche. Estaba llorando. ¿Qué pasa, cariño? Mamá se llevó a Mateo. Dijo que iban a desaparecer un tiempo. Que tú eras peligrosa. ¿Dónde fueron? No me lo dijo. Solo me abrazó y me dijo que si preguntaba por ti me iba a arrepentir. La abracé con fuerza. Sentí que tenía que protegerla como no protegía a Elías. Esa noche el video que grabé empezó a circular. No por mí. Alguien lo filtró y en menos de una hora era viral. Cuando vi que el video tenía más de 100.000 visualizaciones, me quedé inmóvil. Fue como si alguien hubiera empujado una bomba bajo los cimientos de mi familia y ahora todos los ladrillos estaban cayendo sobre nuestras cabezas. Yo no lo había publicado. Había sido alguien más. Mi editora me escribió de inmediato. Lo han filtrado. Estamos contigo. No había vuelta atrás. El video tenía 37 minutos. Aparecía yo, con la cara limpia, sin maquillaje, sentada en mi escritorio. Contaba todo con un tono contenido, sereno. Mostraba fragmentos del diario de Elías. Leía cartas. Contaba cómo Inés me culpó de cosas que no hice. Cómo me usaron para protegerla. Cómo mi hermano fue borrado como si nunca hubiera existido. No hubo nombres completos, pero bastó con mi apellido y el lugar donde vivíamos. En horas, mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes de mujeres que habían pasado por lo mismo. Silencios familiares, hijos escondidos, hermanas intocables, y entre esas voces solidarias también había amenazas. Anónimos que me llamaban mentirosa, traidora, oportunista, pero ya no me importaba. Yo había dicho la verdad. Al día siguiente, todo Alcalá de Henares hablaba de nosotros. Mis padres no contestaban llamadas. Cerraron las cortinas. Inés había desaparecido con Mateo. Lucía se quedó conmigo. No quise dejarla sola. Sabía que ahora era la única figura adulta en su vida que podía ofrecerle algo parecido a esta habilidad. Me senté con ella y le hablé como nunca antes. Cariño, lo que viste en ese video es verdad. Elías fue nuestro hermano. Tu madre no siempre dijo la verdad. Yo tampoco lo hice a veces. Pero quiero que sepas que nunca más vas a tener que callarte por miedo. Ella me miró con los ojos grandes, húmedos, asustada y aliviada a la vez. ¿Y si mamá nunca vuelve? Entonces te quedarás conmigo y construiremos algo nuevo donde nadie tenga que esconder nada. Al tercer día vino la televisión local. Una periodista joven nerviosa llamó a mi puerta con un camarógrafo. Marina, ¿puedes hablar? ¿Confirmas que el diario que mostraste es real? Sí, y tengo pruebas de todo. Acordamos una entrevista exclusiva. La grabamos en el jardín con Lucía jugando al fondo, fingiendo que no escuchaba. La noticia se volvió nacional. Los titulares explotaron. El diario del hermano desaparecido. El caso Navarro conmueve a España. En los foros, en redes, en periódicos digitales. De pronto, mi historia ya no me pertenecía. Era de todos. Y entonces ocurrió lo que más temía. El colegio llamó. Mateo apareció solo en la entrada llorando. Fui corriendo. Lo encontré con los ojos rojos. Los zapatos sucios. Temblando. ¿Dónde está tu madre? No sé. Se enfadó. Me dejó en un hotel y se fue por la noche. Dijo que no podía con todo esto. Que ya no me quería cerca. Lo abracé y esta vez no pude contener el llanto. Mateo se quedó conmigo y con Lucía. No hubo discusión. Mis padres ni se atrevieron a protestar.
Estaban completamente expuestos. A los pocos días recibí una notificación oficial. Una demanda por difamación firmada por Inés. Reí. Ella todavía creía que podía controlar la narrativa. Pero cometió un error. Al hacerlo, obligó al sistema a mirar, a investigar, a revisar pruebas, a leer cartas, a interrogar. Mi abogada estaba lista. Teníamos todo. Los testimonios, las cartas, los vídeos, las notas escolares antiguas, los diarios médicos. Y entonces, otro giro. La policía recibió una denuncia anónima. La clínica de Chamberí. Un empleado dijo que durante años Inés había estado recibiendo medicación psiquiátrica sin receta y que un informe oculto en archivos no digitalizados hablaba de un episodio de agresión infantil. Cuando tenía 14 años, a la semana siguiente, la demanda fue retirada, pero eso no la detuvo. Una tarde, al volver a casa, encontré la puerta entreabierta. Entré despacio, sin hacer ruido. Lucía y Mateo estaban en la escuela. No había nadie a la vista hasta que escuché su voz. Contenta. Lo conseguiste. Era ella, sentada en la cocina, más delgada, ojerosa, con el cabello desordenado. Te estás autodestruyendo, Inés. ¿Y tú qué haces? ¿Crees que ganaste con eso? Señaló la televisión. Te juro que te voy a arrastrar conmigo. No tienes más fuerza para arrastrar a nadie. Ni siquiera a ti misma. ¿Y los niños? ¿Qué vas a hacer? Ser su madre ahora. Tú no sabes ser madre. No, pero sé decir la verdad y eso ya es más de lo que tú lograste en toda tu vida. Se levantó con violencia, pero no se acercó. Me miró con odio puro y entonces por primera vez vi algo más. Miedo, no de mí, de sí misma, de lo que estaba a punto de perder por completo. Voy a desaparecer, pero esto no ha terminado. Adelante, dije, pero cuando vuelvas no tendrás nada. Salió sin cerrar la puerta y esa fue la última vez que la vi por un tiempo. Esa misma noche, Lucía me entregó algo que encontró en la mochila de su madre. Una llave. Estaba en un sobre con tu nombre. Dijo, era una llave pequeña, antigua, con una etiqueta. Calle O'Donnell, 117 Trastero 4B. Supe al instante que lo que encontraría allí cambiaría el juego. Llegué a la calle O'Donnell con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. La dirección era clara, un edificio de los años 70. Fachada gris, ventanas pequeñas. Bajé al sótano siguiendo el cartel que decía Trasteros. El aire olía a humedad y polvo acumulado. Las paredes estaban cubiertas de moho y las luces parpadeaban. Todo en ese lugar parecía estar congelado en una época en la que nadie quería recordar nada. El trastero 4B estaba al final del pasillo. Metí la llave en la cerradura. Giró con suavidad, como si nunca hubiera sido usada. Dentro, una lámpara colgaba del techo, apenas iluminando el espacio. Había cajas, maletas viejas, estanterías con papeles amarillentos y en el fondo una silla plegable y una manta. Como si alguien hubiera pasado tiempo allí. Encendí la linterna del móvil. Empecé a revisar las cajas. La primera tenía álbum de fotos. Mi hermana de niña abrazando a un gato blanco. Elías con los ojos grandes y una sonrisa que no recordaba haber visto. Y luego una foto. Los tres juntos. Yo de bebé. Elías abrazándome. Inés al costado con una expresión vacía. La segunda caja estaba llena de documentos. Cartillas médicas. Informes escolares. Notas disciplinarias. Empecé a leer. A los 8 años. Inés había sido suspendida por empujar a una compañera por las escaleras. Nunca me lo dijeron. A los 12 fue enviada a una psicóloga por conductas preocupantes hacia animales. A los 15 ingresó por 2 semanas a una clínica tras un episodio de agresión doméstica.
Todo estaba ahí, fechado, firmado, sellado. Lo habían ocultado durante décadas. No solo a mí, a todos, a los propios médicos, a la escuela, a sus propios hijos. Y luego en el fondo una carpeta roja. Dentro una carta de Elías. No era un diario, no eran notas, era una carta para mí escrita con letra torpe, como si la hubiese hecho con esfuerzo. Marina, si estás leyendo esto es porque no me olvidaste o porque decidiste buscar la verdad. Yo sabía que algún día lo harías. Siempre fuiste más fuerte de lo que dejabas ver. Lo intentaron todo para callarme. Me aislaron, me doparon, me dijeron que estaba loco. Pero yo recuerdo cuando Inés me dijo que mamá prefería que yo desapareciera, que era un error. Y recuerdo cuando tú te escondías detrás de la cortina y me dabas galletas sin que mamá lo supiera. Ese día supe que tú eras diferente, que tú sí me veías. Perdóname si me rendí, perdóname si no aguanté más. Pero no me morí por dentro. Guarde esto, este espacio, este refugio para ti. Diles la verdad, no por mí, por ti. Te quiero siempre, Elías. No lloré, no grité, no rompí nada. Me quedé ahí sentada abrazando esa carta como si fuera lo único que importara en el mundo. En ese momento entendí que no estaba sola, que nunca lo estuve, que Elías, desde donde estuviera me había estado esperando y que Inés lo sabía. Siempre lo supo, por eso escondió esto, por eso huyó. Salí del trastero con las cajas más importantes. Escaneé cada documento, cada informe, se los mandé a mi abogada, a la editorial, a la policía. Al día siguiente, un fiscal abrió una investigación formal contra mis padres por negligencia infantil y encubrimiento de hechos graves, no por venganza, sino porque ahora todo era demasiado grande para seguir escondido. Las redes estallaron de nuevo. Esta vez la gente no solo me apoyaba, me escribían mujeres que como yo habían sido la segunda hija, la olvidada, la que aguantaba para no descomponer el equilibrio de la familia. Se abrió una conversación que nadie esperaba, pero también recibí otro mensaje anónimo. Esta vez no era una amenaza, era una dirección, un pueblo pequeño cerca de Ávila y un nombre: Inés Navarro, Clínica San Rafael, paciente ingresada bajo otro nombre. Lucía me abrazó cuando le conté. No dijo nada, solo me miró con una mezcla de alivio y miedo. Mateo, en cambio, se acercó con la inocencia de quien aún quiere a su madre. Pese a todo, está enferma. Sí, cariño, pero ahora está donde pueden ayudarla. ¿Volverá? No respondí. A la mañana siguiente tomé el coche y fui a ese pueblo y ahí estaba. Un edificio blanco, moderno, con jardines cuidados. Mostré el correo, di mi nombre. Me hicieron esperar en una sala con olor a desinfectante y flores artificiales. Y cuando por fin la vi, algo dentro de mí cambió para siempre. Estaba sentada en una silla de ruedas. El cabello corto, las mejillas hundidas, la mirada perdida. Me observó y por un segundo creí ver a la Inés de nuestra infancia vulnerable. Silenciosa, rota. Marina, dijo con un hilo de voz. Comillas. ¿Lo contaste todo? Todo. Ella asintió. Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Entonces ya está. Y luego una enfermera se la llevó sin mirar atrás. Me quedé allí sentada sintiendo algo que no era victoria ni alivio. Era cierre. Una puerta que por fin se había cerrado. Al volver a casa, Mateo me entregó una hoja. Un dibujo. Era yo, él, Lucía y un niño que no conocía. ¿Quién es este?, le pregunté. Elías. Lucía me contó todo y lo soñé. ¿Y cómo sabías cómo era? No sé, solo lo sentí. Miré el dibujo largo rato y en esa inocencia, en esa pureza que no se puede fingir, entendí que Elías nunca se fue,
Solo estaba esperando volver. Me temblaban las manos cuando subí al pequeño escenario del Centro Cultural de Alcalá Henares. Había unas 70 personas en el auditorio. Familias, estudiantes, profesores, vecinos, algunas caras conocidas, otras no tanto. El acto de presentación del libro Fragmentos de Elías no era solo una presentación. Era un juicio público, aunque nadie lo dijera en voz alta. La editorial había hecho todo de forma impecable. Una escenografía sobria, un atril, una pantalla proyectando fragmentos del diario y yo, de pie, con el corazón golpeando contra mi pecho como un tambor antiguo. La sala estaba en silencio. Se podía oír el susurro del proyector, el crujir de sillas cuando alguien se movía. Yo sabía que ese momento marcaría un antes y un después, que nada volvería a ser igual. Tomé aire. Mi nombre es Marina Navarro y esta es la historia que nunca debió ser escondida. Hablé durante 20 minutos, sin notas, sin leer, solo con la voz firme de quien ya no tiene miedo. Conté quién fue Elías, conté lo que significó su ausencia, el silencio, conté la manipulación, las mentiras, la complicidad. No dije nombres directamente, no lo necesitaba. Todos sabían quiénes eran los personajes de esta historia. Los conocían, vivían en el mismo barrio, iban a las mismas panaderías. Esta historia no es solo mía, es de miles, de todos los que fueron silenciados dentro de sus propias casas, de los que cargaron culpas que no les pertenecían. Hoy hablar ya no es un acto de rebelión, es un acto de justicia. Al terminar, el auditorio estalló en aplausos, gritos, lágrimas. Algunas personas se levantaron, otras vinieron a abrazarme. Entre ellas estaba una mujer mayor de pelo blanco y manos temblorosas. Yo también tuve un hermano como Elías. Me susurró, gracias por hablar. La emoción me golpeó como una ola. Apenas pude sostenerme, pero lo logré porque no estaba sola. Lucía y Mateo estaban allí en la primera fila, de pie, orgullosos. Mi abogada, mi editora, Amalia y muchas otras personas que sin saberlo habían estado esperando que alguien hablara. Pero no todos aplaudían. Mis padres estaban sentados al fondo, mi madre con las manos cruzadas, mi padre con la mirada baja. No se movieron durante toda la charla, no hicieron preguntas, no dijeron palabra, pero no se fueron. Al terminar el evento me acerqué. Gracias por venir, no venimos por ti, respondió mamá sin levantar la vista. Lo sé, vinieron por Elías. Papá asintió lentamente. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, no, pero vi por primera vez un temblor en su barbilla. Nos equivocamos, dijo él finalmente. Pensamos que callar era proteger. Callar fue enterrar vivo a un niño. Respondí sin rabia, solo con verdad. Pero yo lo desenterré y ahora vive en cada persona que lo leyó. Mi madre intentó decir algo. Se detuvo y, en lugar de discutir, simplemente me abrazó. Breve, torpe, sincero. Fue la primera vez en 30 años que la sentí humana. No, madre, no enemiga, humana. Esa noche en casa, Lucía me entregó un sobre. Lo dejó mamá antes de desaparecer. Lo abrí con cuidado. Era una carta, no con excusas, con confesiones. Marina, no sé si merezco perdón. Sé que no merezco comprensión. Pero al menos quiero decirte la verdad completa. Cuando papá me defendió tantas veces, no lo hacía por amor. Lo hacía por miedo. Yo no estaba bien. Desde pequeña, oía cosas. Sentía cosas que no estaban allí. Elías me protegía, pero también me odiaba a veces porque yo sabía lo que él pasaba y no hacía nada. Un día lo empujé. Fue instinto, fue rabia, fue algo más oscuro. Y cuando todos dijeron que había sido un accidente, no lo corregí.
Lo dejé así y desde entonces todos lo taparon porque si sabían lo que yo era capaz de hacer, me iban a internar como a él. Tú fuiste la única inocente en todo esto y la más castigada. No puedo cambiar el pasado, pero espero que algún día puedas vivir en paz. Inés, no lloré, ya no, simplemente apagué la luz. Me senté con los niños a ver una película y esa noche dormimos los tres en la misma cama como una familia nueva, como si por fin estuviéramos empezando algo limpio. Pero justo antes de dormir sonó el móvil. Un número nuevo. Contesté una voz de mujer pausada. Soy la doctora que atiende a Inés. Creo que deberías venir mañana. Ha empezado a hablar y ha mencionado un nombre que no conocíamos. ¿Cuál estrella dice que tú sabes quién es? Y que ella lo sabía todo desde el principio. Y así, cuando pensaba que la historia había cerrado, otra puerta se abrió. Al día siguiente tomé el primer tren hacia la clínica. No sabía quién era Estrella. No con claridad. El nombre me revolvía la memoria como una palabra olvidada en un rincón de la infancia. Y sin embargo, lo reconocí. No era un nombre al azar. Inés no lo había dicho porque sí. La doctora me esperaba en la recepción. Me estrechó la mano con respeto, con esa mirada profesor profesional que también sabe de dolor humano. Inés ha tenido un episodio de regresión. Está desorientada, pero lúcida por momentos. Ha mencionado a Estrella varias veces. Dice que ella lo sabía, que ella ayudó a taparlo todo. ¿Quién es? Eso es lo que queremos que tú nos digas. Entré a la habitación donde estaba mi hermana. El cuarto era blanco, limpio, con una ventana que daba a un jardín. Inés estaba sentada en una silla junto a la pared, envuelta en una manta, mirando al vacío. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de agua. ¿Viniste? Estoy aquí, Estrella. ¿Quién es Inés? La señora que cuidaba de nosotros. ¿Recuerdas? La que vino después de que Elías se fuera. Era su amiga de mamá. Pero no era solo eso. La recordé. Una mujer alta, de pelo muy negro, labios finos y voz suave. Siempre traía caramelos. Siempre olía a tabaco y perfume caro. Ella sabía todo lo que yo hacía, lo que sentía. Un día me vio con el gato y no dijo nada. Solo me miró y dijo, tienes que ser más cuidadosa. Y luego me enseñó a mentir, a manipular, a no dejar rastros. ¿Por qué haría eso? Porque ella también estaba enferma. Y porque amaba a mamá. De verdad, no solo como amiga. Me quedé helada. ¿Eran pareja? No lo sé, pero mamá dependía de ella. Mucho más de lo que reconocía. Y cuando papá empezó a sospechar, Estrella desapareció. Se fue, pero dejó instrucciones. Ella fue quien dijo que a Elías había que corregirlo. Ella propuso el internamiento. Ella firmó papeles. Usó su nombre, sus contactos, todo. Otra pieza que encajaba. Esa mujer no era solo una cuidadora. Era parte de la maquinaria. Una figura en la sombra que había manipulado, escondido, disfrazado realidades. Esa noche llamé a Amalia. Ella lo confirmó. Lo Estrella era peligrosa y poderosa. Tenía amigos en todas partes. Clínicas, juzgados, escuelas. Era la que lo arreglaba todo. Yo también le tenía miedo. Con esa información, el fiscal reabrió una línea de investigación. Se descubrieron documentos firmados por Estrella en nombre de mi madre, autorizando tratamientos para Elías. Tratamientos que ahora serían considerados inhumanos. Pero ya era tarde. Estrella había muerto en 2013. Un cáncer fulminante. Dejó una fortuna a nombre de una fundación infantil. Hipocresía hasta el final. A pesar de eso, sus acciones no quedaron impunes. El escándalo fue mayor. El caso se convirtió en símbolo nacional de encubrimiento familiar e institucional. El Ministerio de Igualdad creó un protocolo de revisión para casos antiguos de internamientos.
Forzados. El nombre de Elías aparecía como emblema de esa revisión. Yo fui invitada a hablar en el Congreso. Di mi testimonio. Conté su historia y lo nombré con voz alta. Con orgullo. ¿Y los demás? Mi madre se trasladó a vivir a un pueblo del norte. Nunca volvió a hablar públicamente del tema. Pero me escribió una carta meses después. Reconociendo por fin todo. Dijo que cada noche soñaba con Elías. Que lo veía a la orilla de un lago. Esperándola. No la odiaba. Solo la miraba. Mi padre renunció a su puesto en el hospital. Se aisló. Intentó reconciliarse con Mateo y Lucía. Pero ellos ya no buscaban su aprobación. Conmigo fue más complejo. No pedí perdón. Pero acepté su silencio como un principio de paz. Inés sigue internada. Tiene momentos de lucidez. Otros no. Nos vemos cada mes. A veces hablamos. A veces no. Pero cuando me ve me llama hermana y eso en su mundo ya es un milagro. Lucía floreció. Va a terapia. Se volvió activista en temas de salud mental juvenil. Me acompaña a charlas. Escribe sus propias crónicas. Dice que va a estudiar psicología. Que quiere entender lo que su madre vivió y lo que ella superó. Mateo es más reservado. Le gusta el arte. Dibuja todo el tiempo. A veces me muestra dibujos de un niño de ojos grandes que flota en el aire rodeado de estrellas. Le pone el nombre Elías sin que nadie se lo pida. Y yo sigo escribiendo. Digo, vivo en Madrid con los niños. Nuestra casa tiene luz, plantas y el retrato de Elías en el pasillo. No como mártir, como memoria. Viajo, hablo, escucho otras historias. Acompaño a quienes aún no han podido romper el silencio. A veces me despierto en mitad de la noche pensando que todo fue un sueño.